Bienvenidos a Luz Estelar. Sí, todavía llevas esa incomodidad que no has nombrado en voz alta, esa sensación de que algo no termina de encajar desde el fin de semana, y el cielo de hoy no te pide que la resuelvas, solo que la reconozcas. Es lunes 11 de mayo, y mientras la luna menguante en Piscis te invita a soltar, el sol en Tauro está tocando exactamente a Júpiter, un sextil perfecto que no va a arreglar tu agenda, pero sí va a abrir una puerta que no esperaba. Esto no es teoría, hay un dato concreto ahí arriba que cambia cómo se mueve la mañana. Vamos a verlo. Detrás del aspecto que acabo de mencionar hay una red de conexiones que define el pulso de estas horas. El Sol, en Tauro, a 20.1 grados, no solo toca a Júpiter, también está en conjunción exacta con Mercurio, lo que significa que lo que piensas y lo que sientes están alineados en un mismo canal práctico. No es casualidad que hoy se te ocurran soluciones concretas para problemas que antes veías abstractos. Tu mente procesa con la misma lentitud fértil de la Tierra. Pero ojo, porque la luna menguante en Piscis a 4.6 grados forma una cuadratura con Urano en Géminis, un desajuste entre lo que intuyes y lo que irrumpe. Puede que un mensaje inesperado o un cambio de planes te saque de tu flujo emocional. No lo resistas, la fase lunar menguante pide soltar, no aferrarse a cómo creías que iba a ser el día. Además, Marte en Aries, en cuadratura con Júpiter en Cáncer, añade una chispa de impaciencia. Quieres avanzar rápido, pero la energía disponible hoy rinde más si dosificas el entusiasmo. Y un detalle técnico que marca la semana. Plutón retrógrado en Acuario sextil a Saturno en Aries, una revisión silenciosa de tus estructuras de poder personal. No tomes decisiones drásticas antes del mediodía. Deja que la mañana sedimente. Si algo te pide acción, que sea una acción de poda, no de siembra. Aries. Esa chispa incómoda en el pecho no es ansiedad. Es tu Marte a 23 grados rozando a Saturno y Neptuno en tu signo. Tienes 3 planetas en Aries hoy. No es para sentarte a reflexionar, es para actuar. Marte en cuadratura con Júpiter en Cáncer te empuja a exagerar una promesa o a tragarte un resentimiento familiar. Ninguna de las dos te sirve. Elige la tercera vía. Antes de que el mediodía termine, pon tu cuerpo en movimiento. Sal a caminar sin teléfono, siente el suelo. Ese gesto físico rompe el cortocircuito entre tu impulso y tu orgullo. En el amor, Venus en Géminis sextil a tu Marte te da labia, pero úsala para preguntar, no para declarar. En el trabajo, el Sol sextil a Júpiter te regala un golpe de suerte si no forcejeas. El lunes lunar te pide menos ruido mental, no necesitas ganar hoy, necesitas encenderte en la dirección correcta. Tauro. Esa sensación de plenitud que te acompañó al despertar, ese peso justo en el pecho que no es ansiedad, sino certeza, en hombre. Hoy el Sol en tu signo se encuentra exactamente con Júpiter en Cáncer, un sextil que te regala una sensación de abundancia silenciosa. No es para que hagas grandes planes, sino para que te detengas a saborear lo que ya está construido. Venus, tu regente, se mueve veloz por Géminis y forma un sextil con Marte en Aries, activando conversaciones que necesitan un cierre físico, una llamada, un apretón de manos, un abrazo que disuelva lo no dicho. La luna en Piscis te pide que sueltes el control sobre el resultado de esa gestión que te pesa. Antes del mediodía, elige un objeto que represente ese pendiente, una factura, una llave, una foto, y colócalo boca abajo sobre tu mesa. Ese gesto físico le dice a tu mente, por ahora descansa. No es rendirte, es confiar en el tiempo de la Tierra. Hoy tu cuerpo sabe más que tu agenda. Géminis. Ese ronrún en tu pecho desde que despertaste no es ansiedad, es la luna en Piscis filtrando emociones que no sabías que llevabas. Y justo hoy, Venus en tu signo se encuentra con Marte en Aries. Una conversación que llevas días posponiendo encuentra su momento justo antes del atardecer. No la ensayes, no la pienses, el movimiento te va a desbloquear. En el trabajo, con Mercurio pegado al Sol en Tauro, revisar un documento o un número puede revelarte una oportunidad que ayer no viste. El 11 de mayo de 1858, Minnesota se convirtió en estado, un territorio que antes era frontera se volvió centro. Algo parecido está pasando contigo, lo que hasta ahora fue periferia en tu atención hoy reclama tu foco. Antes de que caiga la noche,
Sal de tu burbuja habitual y camina 10 minutos sin rumbo fijo, observando los colores del cielo. Esa pausa te va a dar una respuesta que ninguna lista te daría. Cáncer, esa sensación de que algo importante está a punto de cuajar justo detrás del esternón tiene nombre hoy. Júpiter en tu signo recibe un sextil exacto del Sol en Tauro y eso activa tu casa del trabajo cotidiano y la salud. No es un día para forzar nada, sino para dejar que lo que has estado sembrando en silencio encuentre su propia forma de brotar. La luna en Piscis, menguante y suave, te pide que ancles la emoción en gestos concretos. Antes de que caiga la tarde, elige un rincón de tu casa y cambia algo de lugar. Una lámpara, un cojín, el orden de los libros en la mesita. Ese movimiento físico le dice a tu sistema nervioso que estás lista para recibir lo nuevo sin aferrarte a lo viejo. En el amor, Venus en Géminis te invita a compartir un recuerdo sin pedir nada a cambio. En el trabajo, el cuadrado entre Marte y Júpiter te pide que no defiendas tu territorio antes de tiempo. Espera mañana para poner límites. Hoy solo respira hondo y ocúpate de tu refugio. Tu sensibilidad no es un peso, es el radar que te guía. Leo, ese pulso en tu pecho que pide ser visto no es ego, es dirección. Mientras el Sol en Tauro se alinea exactamente con Júpiter en Cáncer, tu reino interior recibe un impulso de crecimiento que no puedes ignorar. Hoy la luz que proyectas no viene de forzar una escena, sino de abrir una puerta que dejaste entrecerrada en tu vida doméstica o emocional. El Sol y Mercurio juntos en Tierra te piden que hables claro desde la seguridad, no desde el orgullo. En el trabajo, ese gesto generoso que pospusiste tiene peso ahora. Antes del mediodía, comparte un reconocimiento directo con alguien de tu equipo. En el amor, Venus en Géminis te invita a moverte. Sal de tu rincón habitual, cambia el escenario, deja que una conversación ligera revele lo que callaste. La luna menguante en Piscis te pide silencio activo, no más planes. Si sientes la inquietud de que algo no cierra, respira hondo y no lo resuelvas hoy. Tu luz brilla más cuando sabes cuándo retirarte. Virgo, ese nudo en la parte alta de la espalda, justo entre los omóplatos, no es casualidad. Tu cuerpo está registrando una tensión que tu mente aún no ha nombrado. Con la luna en Piscis formando cuadratura con Urano, hoy tus rutinas matutinas pueden sentirse como un corsé demasiado apretado. Mercurio en Tauro, tu regente, está en conjunción con el Sol y en sextil con Júpiter en Cáncer, lo que activa tu casa del trabajo y la salud desde una perspectiva de expansión. Un proyecto que dejaste en pausa ahora pide una revisión quirúrgica, no una reescritura completa. En el amor, Venus en Géminis sextil a Marte te invita a una conversación que no busque resolver, solo exponer. Antes de las 11 de la mañana, sal a caminar 5 minutos sin teléfono. Siente el aire en las manos vacías. Ese gesto romperá el circuito de hiperanálisis y liberará lo que tu intestino ya sabe. Hoy no se trata de organizar el caos, sino de confiar en que el desorden guarda un orden que aún no entiendes. Libra, esa sensación de que algo está fuera de equilibrio, como si hubieras dado más de lo que has recibido, tiene un nombre hoy. Venus en Géminis sextil a Marte en Aries activa tu casa de las alianzas y la del otro. No es que debas retirarte, sino que necesitas ver qué pusiste en la balanza que ya no te corresponde cargar. Tu regente Venus conversa con Marte, dándote la energía justa para ajustar un trato, una promesa o un reparto de responsabilidades sin tener que pelear. El Sol en Tauro sextil a Júpiter en Cáncer ilumina tu zona de ingresos compartidos o recursos conjuntos. Así que antes de las 5 de la tarde, si tienes una cuenta pendiente con alguien, pon el número sobre la mesa y di exactamente lo que falta. No es momento de adivinar intenciones, sino de nombrar lo que necesitas. El lunes lunar te pide que sientas primero y negocies después. Cierra el día con un gesto físico, apoya ambas plantas de los pies en el suelo y respira hondo, recordando que el equilibrio no es quietud, sino movimiento consciente. Escorpio, ese silencio que has estado guardando, esa conversación que pospones porque sabes que removerá el fondo del vaso, hoy tiene una fecha de caducidad. Con la luna en Piscis menguando sobre tu cielo nocturno, lo que no dices se vuelve más pesado que lo que podrías enfrentar.
Plutón, tu regente profundo, está retrógrado en Acuario, y eso te pide revisar no lo que otros hicieron, sino el pacto silencioso que hiciste contigo mismo para no sentir. Mercurio en Tauro sextil a Júpiter en Cáncer activa tu casa de la comunicación íntima. Antes de que caiga la tarde, busca a esa persona con la que compartiste una verdad a medias y siéntate sin pantallas de por medio. No se trata de ganar ni de perdonar, sino de soltar el peso que ya no te toca cargar. El movimiento de hoy es verbal, no interno. El renacimiento que buscas empieza con una frase que aún no has dicho. Sagitario. Esa sensación de que el mundo se está abriendo justo cuando pensabas que ya habías visto todo lo que había que ver tiene nombre. Hoy el Sol en Tauro forma un sextil exacto con tu regente Júpiter en Cáncer, y eso enciende la avenida de la abundancia emocional y material. No es una explosión, es una expansión silenciosa que ocurre cuando dejas de forzar. En el trabajo, la clave no está en buscar más responsabilidades, sino en reconocer cuál de tus proyectos actuales está pidiendo un salto de fe. En el amor, Júpiter en tu sector del hogar te pide que compartas esa visión optimista que guardas para ti mismo con quien comparte tu mesa. Antes del anochecer, siéntate en silencio 5 minutos, sin pantallas, y pregúntate qué horizonte has estado posponiendo por miedo a que el camino sea demasiado largo. La respuesta te va a sorprender por simple. Porque hoy la expansión no está allá afuera, sino en lo que te atreves a soltar para poder avanzar ligero. Capricornio. Esa sensación de que estás cargando con algo que ya no te corresponde tiene nombre hoy. Saturno en Aries, tu regente, sextila Plutón retrógrado en tu casa de la transformación. La cuadratura Marte-Júpiter activa tu sector de recursos compartidos, así que revisa contratos, deudas o acuerdos que hayas firmado sin leer la letra chica. En el trabajo, el sextil exacto Sol-Júpiter te da una ventana para cerrar un trato o presentar un proyecto antes de las 4 de la tarde. Después, la energía se dispersa. En el amor, Venus en Géminis sextila Marte te pide una conversación directa, no un mensaje de texto. Llama a esa persona y di lo que llevas semanas guardando. Tu consejo de hoy: elige un objeto físico de tu escritorio o mesa de noche que ya no uses y regálalo o tíralo antes del mediodía. Ese gesto despeja el campo para lo que viene. No necesitas cargar con todo para demostrar que puedes. Acuario. Esa sensación de estar un paso adelante, viendo algo que los demás aún no perciben, se intensifica hoy con la luna en Pi, rozando tu subconsciente, justo cuando Plutón retrógrado en tu signo te pide revisar el poder que le das a ciertas ideas fijas. No es momento de imponer tu visión, sino de dejarla reposar. El Sol y Mercurio en Tauro activan tu zona de recursos compartidos, y el sextil exacto con Júpiter en Cáncer te ofrece una oportunidad concreta. Antes de las 3 de la tarde, ajusta un acuerdo financiero o una deuda emocional que traes arrastrando. El gesto de renegociar, aunque sea pequeño, libera una corriente eléctrica que necesitas. Marte en Aries te pone inquieto, pero evita encender discusiones antes del mediodía. Mejor canaliza esa chispa en un movimiento físico que rompa tu rutina. Sal a caminar sin rumbo fijo durante 15 minutos y deja que el ritmo de tus pasos reorganice lo que tu mente forza. Hoy no se trata de forzar el patrón, sino de permitir que el circuito se cierre solo. Piscis. Esa sensación de estar flotando entre dos mundos tiene nombre hoy. Tu propia luna transita por tu signo apenas a 4.6 grados, rozando un ángulo incómodo con Urano en Géminis. Algo se mueve en el aire que no terminas de descifrar, como un eco de una conversación que aún no ocurrió. Mientras tanto, el Sol en Tauro y Júpiter en Cáncer forman un sextil exacto que activa tu casa del trabajo y la rutina con una oportunidad silenciosa. Alguien necesita escuchar exactamente lo que tú percibes sin esfuerzo. No lo guardes. Antes de que caiga la tarde, envía un mensaje de voz breve a esa persona con la que compartiste un proyecto o un favor pendiente. No expliques, solo nombra lo que intuyes. Tu regente Neptuno en Aries sextil a Plutón te da claridad justo donde otros ven lío. Si sientes el límite borroso, hoy el acto concreto es cerrar los ojos 2 minutos y respirar hondo antes de responder cualquier mensaje. Tu sensibilidad no es un estorbo, es el radar que el resto apagó. Antes de cerrar el día, apoya la palma de tu mano sobre algo que lleves semanas evitando.
Un cajón desordenado, un mensaje sin responder, ese trámite pequeño. La luna en menguante no pide hazañas ni grandes decisiones, sino un gesto minúsculo y sostenido, como regar una planta que apenas pide agua. Hoy alcanza con mover una sola pieza del rompecabezas, el resto cederá solo cuando la tierra esté lista. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.